Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña Carolina Botero, experta en muchos temas de los que vamos a hablar en el día de hoy. Carolina, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y qué miedo esa presentación. No, al contrario, para mí es un placer y un honor conversar contigo, como siempre lo ha sido. Y bueno, para que entremos en materia, cuéntanos un poco acerca de tu formación académica y de tus áreas de interés. Bien, yo soy abogada, me gradué de la Universidad del Rosario, trabajé mucho tiempo en temas de derecho corporativo, e incluso por el lado del derecho financiero también, pero eventualmente mi hobby era la tecnología y quería irme a la tecnología. Hice una maestría en Derecho de la Contratación, en donde me metí con las licencias libres, estuve analizando licencias de software libre. Regresé al país y estuve trabajando nuevamente en lo corporativo, me volví a ir a terminar la maestría, y allí me hice el shift, como que cambié completamente y me metí de lleno en los temas de lo que se llama la cultura libre, y es empezar a pensar cómo cambia el contexto de la cultura, de la educación, de muchos de nuestros temas sociales con la digitalización y esa amplia posibilidad de la reproducción, comunicación pública, etcétera, y por tanto en derechos de autor. Cuando regresé al país, comencé a trabajar mucho el tema de acceso al conocimiento. Entré en la fundación, que es una fundación que fue arrancada por mi familia. Comencé a trabajar aquí, Estamos que se hablando de la llama Fundación Carisma. Fundación Carisma. Exacto, que en esa época hacía apropiación de tecnología en educación, entonces yo comencé a trabajar particularmente con bibliotecas y editoriales, pensando en cómo cambiaba el paradigma de la reproductibilidad y cómo se podía hacer ajustes al mecanismo de propiedad intelectual para, en lugar de controlar, permitir e impulsar la distribución y etcétera. Licencias Creative Commons. Desde el 2005 me convertí en líder, 2005-2006, líder para Colombia, luego fui líder regional y hoy estoy en el board de Creative Commons, que es una fundación internacional que trabaja temas de licenciamientos abiertos. En 2011 hubo la ley Lleras y yo trabajaba mucho, y ahí nos conocimos. Ahí nos Eh, conocimos. exacto. Trabajaba mucho con las comunidades de software libre y de hackers, que fueron las primeras en darse cuenta como de que había un proyecto de ley que abordaba la tecnología sin considerar otros sectores, llamémoslo así. Yo hice el análisis desde lo jurídico, empezamos a mirar qué pasaba a nivel internacional y decidimos hacer activismo en redes, que en esa época no era algo normal. Comenzamos el activismo en redes simplemente porque queríamos protestar, era una queja. Y se creció el monstruo y pues terminé yendo a hacer explicaciones en el Congreso y pues tumbamos el proyecto de ley Varias veces. eh, varias veces. Sí. Y eso hizo que la fundación también se diera cuenta de que había algo que en la sociedad colombiana no había sociedad civil mirando el tema de tecnología y derechos, esa conjunción. Así que Carisma cambió de objeto social y nos convertimos en lo que a nivel internacional se conoce una organización de sociedad civil que trabaja en derechos digitales. Entonces, esa conexión entre tecnología y derecho con visión de derechos humanos. Hoy en día nos importa más que nada es la finalidad, o sea, esperamos que la tecnología sirva para propósitos de justicia social, de participación cívica, de democratización del conocimiento, etcétera, con una mirada que aborde los derechos humanos. Y en eso estamos desde hace muchos años. Bueno, acá, o sea, mencionaste tantas cosas que no sé por dónde empezar a abordar este tema porque pues, hay muchas aristas que me parecen muy interesantes, pero digamos que hay una cosa que yo me acuerdo mucho cuando una vez yo estaba en una sala de espera entrando al odontólogo y había una serie de revistas, curiosamente revistas científicas en la sala de espera, cosa que me llamó mucho la atención y me puse a leer un artículo que decía una cosa que me pareció muy interesante y decía, un ser humano cualquiera en el siglo XVII podía hacer su trabajo exactamente con las mismas herramientas con las que las hacía otro ser humano cualquiera en el siglo XII. O sea, pudieron pasar 500 años en el que el entorno técnico y tecnológico de un ser humano promedio era exactamente el mismo. Pero que hoy en día, y esto era una revista, yo te estoy diciendo que esto lo leí tal vez en el año 99, esta revista decía
que el entorno había cambiado tanto que ya una persona no podía hacer sus tareas de manera eficiente con la tecnología que se usaba hace 2 años. Y creo que esto es una, digamos que es una constante que tenemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, este programa se está haciendo a inicios de 2021 y podríamos asegurar que el trabajo que hacemos cotidianamente se quedaría corto con las herramientas de 2019 o de 2018, porque las cosas están avanzando muy rápido, haciéndole pues honor a la ley de Moore. Y entonces yo te quiero preguntar por eso, ¿por qué no? Porque cuando los computadores personales empezaron a ingresar en la vida de los seres humanos, que eso en mi vida sucedió cuando yo estaba como en el colegio, como en bachillerato, pues los computadores eran realmente una máquina de escribir moderna, ¿cierto? Que tenía una impresora aparte y donde uno podía hacer unos dibujitos, unas presentaciones, pero eran máquinas que no se comunicaban entre sí. Eso ya pasó a mediados, finales de los 90 acá en Colombia, tal vez, ¿no? Porque eso empezó pues antes en Estados Unidos, obviamente, pero era esta posibilidad de uno conectar esta máquina de escribir moderna, conectarla a una línea telefónica y comunicarse con otros computadores, que al principio uno no sabía ni siquiera para qué servía comunicarse con otros computadores, hasta que de pronto uno descubrió, wow, puedo entrar a la biblioteca musical de millones de personas en el mundo y puedo descargar la música que tiene todo el mundo. De pronto, de un día para otro se abrió toda la música del mundo, toda la literatura. Más tarde, cuando empezó a ampliarse el ancho de banda, era todo el cine del mundo. Entonces, digamos que eso, claro, pues eso suena muy bonito, pero eso tiene una serie de consideraciones que han hecho que muchos sistemas legales y muchas fuerzas se hayan encontrado. Entonces, ¿cómo, cuando tú empezaste a interesarte cuando tú dices que te empezaste a interesar por la tecnología, ¿de qué tecnología estamos hablando y por qué te generó ese interés? Bueno, yo debo ser más vieja que tú. No lo creo. No conté que tenía una maestría previa que fue en Derecho de la Cooperación. Yo estaba en el año entre 93 y 94, viví en Bélgica hacía mi maestría, había terminado el Derecho y me había ido a Bélgica y fue la primera vez que yo vi Internet. Pero Internet para mí fue una cosa rarísima. Yo digamos, estaba en una casa, vivía en una residencia de varios estudiantes y una amiga mía que era filipina, que estaba en doctorado, llegó un día y me dijo, el principal periódico de tu país se llama El Tiempo. Yo la miré así y le dije, sí, pues filipina y colombiana, ¿por qué tiene que saber? Le dije sí, y de repente sacó, no te miento, eran como 15 hojas blancas, como ¿sabes? Como puro TXT, y me lo entregó. Y eran los TXT titulares, es la extensión texto. que simboliza texto. Okay. Exacto, puro texto, sin diagramas, sin que estuviera justificado, o sea, feo, ¿no? Texto así bruto. Eran los, eh, eran los encabezados de una semana del Tiempo y me lo entregó. Y pues en esa época, yo te cuento que yo hablaba con mi mamá una vez al mes durante 5 minutos por reloj. Eso era lo que Porque era podíamos hablar porque carísimo. era costosísimo. Entonces, esa era la comunicación que yo tenía con mi casa y el resto eran cartas que duraban 15 días en que fueran y volvieran. O sea, por eso te digo que debo ser más vieja. Y el Internet de repente fue eso. Entonces, los titulares del Tiempo que llegaban cada 8 días a mis manos para que yo los pudiera leer, pero a los que tenía acceso ella. Entonces yo le pregunté, ¿y esto de dónde sale? Y fue la primera vez que yo oí de Internet. Entonces, los estudiantes de doctorado tenían acceso a eso, pero era ese nivel básico, ¿verdad? Era texto, solo los encabezados, ahí no venía nada más. Y eso era mi alegría cada semana cuando ella me llevaba, yo podía mirar un poco por una ventanita lo que pasaba en Colombia. Y eso, año 93. Pero cuando mi papá desde hace mucho tiempo tenía una cosa que se llamaba Quimera, cuando yo terminaba el bachillerato, él estaba en eso, que producían software educativo. Entonces, yo estuve mucho, por eso me empecé a interesar, porque yo era la que le ayudaba con las licencias en esa época del software, los contratos con los programadores, toda esa historia. Cuando regresé a Colombia, pues el software educativo era un tema todavía más, y yo seguía mirando eso, y cómo empiezan las primeras hipertexto, cómo se hacían audiovisuales para educación, eso, Definen qué es hipertexto. Estamos aquí hablando para claro, público no muy especializado, bien. empezando por mí. Entonces, ¿cómo se define hipertexto? Es cuando tú navegas,
es decir, antiguamente, pues, como tú dices, teníamos el libro y tú el libro lo coges de adelante hacia atrás. Algunos osados lo leen de atrás para adelante o abren un capítulo y no lo miran, pero usualmente tienes una línea para continuar y es el libro. El hipertexto es cuando es los enlaces que de repente te permiten navegar de un sitio a otro y te vas. Y eso es una forma de literalidad que cambió la tecnología digital. Esto no existía antes y eso cambia incluso mentalmente. Hay estudios sobre qué significó eso para las mentes de los chicos y los jóvenes que de repente son hipertextuales y que se volvieron además que leen de a poquitos y entonces la gente se empezó a asustar de si iban a ser capaces de leer un libro completo, que no concentraban, que no hacían lecturas Y cuál es tu buena lineales. práctica? Porque es que yo me enloquezco. Eso es como las No, puertas yo de sé. Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Porque uno dice, si usted está leyendo esto, de pronto le interesa esto otro, y uno Y se se va al va, otro, y y son se va. puertas y puertas y puertas. ¿Cuál es tu buena práctica? ¿Tú lees todo completo y vas guardando los enlaces aparte, o te dejas ir por las puertas de No, Alicia? yo soy muy des, mi problema es que entonces abro 40.000 ventanas, termino, pampa, uy, sí, esto lo leo luego y soy muy de, pero fíjate, eso sí apareció por los 90. Lo que pasa es que crece con internet luego, pero por los 90 ya tú podías hacer eso en los DVDs, hacia finales en los CDs y eso ya empieza a ver y la gente se asustaba en términos educativos. Pero no, yo soy muy despiporrada, yo ando por donde sea. Pero a mí me interesó esa parte y luego me pareció fabuloso el tema del software libre, esa idea de que la gente se juntara a crear cosas. Me leí un libro en esa época que se llamaba La Catedral y el Bazar, que era las dos formas, como eran dos mecanismos diferentes de producción de tecnología. La catedral estaba, digamos, como que su máximo exponente en ese momento era Microsoft, mientras que el bazar era Linux. Entonces era un poco la idea de que tú en la catedral tienes unos planos, un arquitecto, incluso las catedrales duran siglos y el arquitecto se lo pasa a otro que es el que está, pero todo el mundo sigue el plano y tú no consideras una catedral hecha hasta que no le pones el último de los ladrillos. En cambio, el bazar, en el estilo, digamos, árabe, es un sitio como muy caótico que todos los días es diferente, que aparece, pero eso no significa que esté solamente en caos. O sea, en un bazar, aquí venden los tapetes, aquí el pescado, aquí la fruta, allí los muebles, y la gente va donde sabe que es. Y aunque haya caos, está, pero podría armarse en un día, desarmarse en un día, por su flexibilidad. Y Yo, eso me yo, pareció fabuloso, fabuloso. yo, La yo idea de que tengo, todos. yo tengo la percepción de que, digamos que en los dos universos, entre el software libre y el software de pago, como que, digamos que en la práctica mucha gente terminaba yéndose de todas maneras con el de pago porque el de pago tenía unos juguetes y unos servicios que normalmente los softwares libres no tenían. ¿Estoy equivocado en esa percepción? Sí, ¿Cuál es el mundo de esos dos universos hoy en día? ¿Cómo lo está usando la gente? eso, yo creo que eso es cierto hace unos años. Software libre, y yo le llamo, y yo no, se le diría el software libre contra el software privativo. Esos dos son, y tienes razón, o sea, el software libre era hecho por geeks, por gente, y no era usable, era muy difícil, o sea, yo estuve, cuando empecé a meter en esto, ya hubo un punto en el que la gente me exigía que tú, ¿por qué no usas Linux y hablas de esto? Y bueno, yo soy una abogada que entré a este mundo muy mayor, yo, por Dios, yo miraba eso y pensaba en que tenía que volver a mi casa con mis hijas, con mi marido, o sea, no tengo tiempo, yo no puedo, y efectivamente era muy difícil. Viví muchos años con partición de disco, donde tenía el software de Windows para poder hacer y Microsoft para poder hacer las cosas rápido y el otro como para forzarme a tú puedes, vamos, tú lo logras. Hasta el día que dije, no más, tengo que cambiar, tengo que dejar mi doble vida y me fui ya por software libre, pero para mí es muy difícil. Lo que sucede es que la verdad es que hoy en día tú usas software libre todo el tiempo. ¿No Sí, te das y tengo cuenta? entendido que Apple, que el iPhone tiene muchísimo software libre para su sistema Todo operativo. Internet en su base es software libre. Los Mm. servidores y demás, los mejores son software libre, que los maneja gente dura. Pero luego en final, digámoslo, los motores de Apache, etcétera, todo eso es software libre. Un Android es código abierto que se deriva de software libre. Entonces, si ¿Y tú ahí hay tienes un celular monetización? O Android, sea, ¿cuál es el modelo ahí? ¿La gente lo hace por puro altruismo o ahí hay monetización con el software hay libre? monetización. Por eso yo no diría que es gratis. Ok. Es un error.
Hay software, es software libre o privativo. Lo que pasa es que el modelo de negocio es diferente. De hecho, ya Microsoft, todos empezaron a hacer modelos de código abierto. Google está soportado completamente sobre código abierto, que es un derivado del software libre. No es exactamente software libre y ahí tienen muchos matices que uno pues tiene que conocer, una persona como yo los conoce, pero no es privativo. Entonces, el Android permite que todo el mundo lo mire, pero está detrás Google y Google lo financia. Ahora, lo que pasa es que él se reserva, como es código abierto y no software libre, hay cosas que se reserva como para su modelo de negocio que los demás no se enteran. Pero tú puedes agarrar Android y hacer lo que se llama un fork. Me lo llevo y hago mi versión que se va a llamar Pepita y eso es válido. De hecho, sucede muchas veces. Con el navegador Mozilla, que hoy es tan reconocido, Mozilla salió de un fork, de una cosa que en el pasado se llamaba Netscape, si no estoy mal. Entonces, ahí hay, y lo que pasa es que precisamente por la celeridad con que se hacen desarrollos tecnológicos, un modelo catedral ya no funciona. Tú no puedes esperar al último día, sino que lo que hizo el software libre fue demostrar que los procesos colaborativos en un entorno globalizado tenían un valor impresionante. Y hay empresas muy grandes detrás del software libre hoy, una Red Hat, tienen muchísimo dinero, porque no es gratis. Igual tú necesitas soporte. O sea, una persona como yo, lo que pasa es que tengo amigos y entonces ellos me vienen y me arreglan, pero te pasaría a ti, o sea, tú tampoco, tú eventualmente tienes problemas con el Microsoft, con Windows o con lo que sea y te toca pedir que alguien te lo parche, algo le pasó y terminas pagando. Lo mismo pasa con Linux. Habrá menos gente, pero es lo mismo. Hay gente que vive de esto y hay negocios detrás del tema, porque el negocio más grande realmente es el mantenimiento. Ok. No es tanto sino mantener un software requiere dinero y hay empresas muy grandes detrás de eso. Pero bueno, a mí eso fue lo que me pareció maravilloso y los contratos que permitían que eso sucediera. De hecho, detrás de la primera licencia importante, que es la GNU-GPL, había un constitucionalista gringo que lo piensa como el modelo constitucional. Entonces, para mí, en términos jurídicos, era también una cosa linda de ver cómo la gente apostaba por un modelo de compartir, de hacerlo al mismo tiempo, de ensayar, de votar ideas. Fue como un amor a primera vista el tema del software libre y me metí en una, no sé cómo decirlo, en una camisa muy grande porque, pues claro, lo repito, yo tenía hijas chiquitas, estaba en el exterior y bueno, me metí a hacer eso y fue una locura, pero muy lindo, muy lindo. Ahora acabas de decir una cosa que me pareció muy bonita y es, de cierta forma, el mundo del derecho, el mundo de las leyes también son un software, ¿cierto? Es una programación donde por un consenso social decimos esta es la forma en la que los seres humanos deberíamos comportarnos, ¿cierto? Y pues es un algoritmo. Si usted hace esto, pasa esto, si usted hace esto, o sea, hay una regulación del comportamiento y hay el establecimiento de unas consecuencias en caso de que esas reglas se incumplan. Sí, de acuerdo. Normalmente el mundo del derecho que es algo de lo que hablamos en alguno de los foros que compartimos, yo tengo la percepción desde mi ignorancia que el mundo del derecho es reactivo, ¿cierto? Primero están Sí. los comportamientos del ser humano y después los abogados y los jueces se reúnen y dicen, no, esto tal vez debería ser de esta otra manera y las leyes se formulan basados en la experiencia pasada. Por eso es que hay un principio en derecho que dice que las leyes no pueden ser retroactivas, a uno no lo pueden castigar por algo que no era delito cuando no existía esa ley. Y con la tecnología, pues, se abre un tsunami de fenómenos donde las leyes, hacer leyes es un proceso muy demorado, realmente llegar a esos acuerdos y socializarlo en los distintos grupos de interés para llegar a una cosa que finalmente la pueda sancionar un Congreso, pues eso es un proceso que tú y yo sabemos que es un proceso largo, que es un proceso complejo y que muchas veces pues deja mucha gente decepcionada en el camino. Esto de la tecnología, eh, ¿qué, qué problemas le planteó a la sociedad en términos del respeto al derecho de autor, con respecto al derecho a la privacidad, con respecto al acceso a la cultura? ¿Cuáles son los temas fundamentales que son a los que tú te dedicas? Yo tengo mi propia visión del tema, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente el gran reto es que puso contra las cuerdas
a un modelo de industria creativa, que fue la creada durante la última mitad del siglo XX. Esa es realmente En el mundo analógico. en el mundo analógico, que dependía completamente de la copia, de la venta de la copia, de un modelo de negocio que es la cadena de valor, que está descrita como la la cadena de valor, en donde hay un creador, un productor, y al final tienes al consumidor. Claro, te llega esta tecnología y ¡fua! Te golpeó y te dijo, ya no hay cadena, o sea, el prosumidor, que odio ese nombre, pero existe un prosumidor, el consumidor también produce. Además, puede copiar a costo prácticamente cero. El canal de distribución está en sus manos, y los puso contra las cuerdas, y hubo toda la evolución de una buena parte del derecho desde los años 80, fue tratar de evitar eso y de contener una tecnología para mantener esa cadena de valor y esa línea, olvidándose de las excepciones y flexibilidades que ya existían. Es decir, prácticamente en ese pacto que tú describes jurídico, había un trato y era que el derecho de autor era para comercializar, era para lo que ven, pero por fuera de eso, pues como esas prácticas sociales no tocaban ese contexto comercial, pues no importaban y nadie las miraba, estábamos regulando para este contexto. De repente la tecnología no solamente llega y te pone contra las cuerdas el modelo de negocio que tenías, sino que además te mete todas las prácticas sociales aquí, y quedas como hecho una nada. Y ahí hay todavía más problema. Porque te pongo un ejemplo, educación. Tú trabajas en una universidad como la Conrad Lorenz y, y, yo digo desde hace mucho tiempo, para mí un profesor debe tener como una licencia 007, una licencia 007 para matar. O sea, no importa lo que haga, no puede ser un problema de derecho de autor, porque yo no quiero que a mi hija le enseñen esto sí y esto no, porque es que esto de pronto viola el derecho de autor. O sea, ¿qué tipo de educación recibe una persona que quiere ser pintor si solamente puede ver los pintores clásicos porque está en una universidad pública que no puede pagar los derechos para los pintores más modernos? No, eso no tiene sentido, no podría ser así. La educación tiene, y siempre lo hemos aceptado, que los profesores tienen que poder mostrar lo que sea, y las excepciones están ahí. Pero cuando la educación se te vuelve virtual, ejemplo la pandemia, y de repente, porque ya no es que, bueno, es que los cursos online, y entonces de repente, no, de repente en la pandemia todo el mundo se fue online. ¿Qué les dices a los profesores? Que no pueden mostrar cosas en internet cuando están en un país como Colombia viendo por dónde carajos mandan y hacen algo con sus estudiantes. En mi opinión, y hay una declaración que se está movilizando en la OMPI, en una pandemia, en una emergencia como esta, no, La OMPI hacemos ese inciso. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sí. Es la agencia de las Naciones Unidas que se encarga de estos temas, así como la UNICEF Exacto. que se encarga de la infancia y la FAO de la comida y de la agricultura, la OMPI es la que se encarga Habla de de propiedad intelectual. todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que es donde está el derecho de autor, el software, la propiedad intelectual, Patentes. las patentes, fórmulas secretas, todas esas cosas. Exacto. Muchas gracias por recordarme cada rato que uno habla diferente. Y entonces, el punto ahí es, hay muchos países que ya tenían excepciones y donde no hubo problema. Hubo otros países que no, donde hubo problemas porque hay un sistema jurídico que es muy fuerte. Otros países donde yo creo que acá no hubo problemas es porque tenemos una brecha digital tan grande que no hay tanta gente haciendo eso, primero, y segundo, porque a todo el mundo le parecería ridículo, lo que no significa que no sea un problema. Es un problema el que no tengamos unos mecanismos fuertes de flexibilidades, porque en mi opinión tenemos que proteger lo comercial sin que eso afecte nuestras prácticas sociales y unos contextos donde no olvidemos las obras protegidas son en todo caso vehículos de cultura, de educación, de conocimiento, que son necesarios también. No estamos comprando, vendiendo, transando un mueble, son obras. Y esto tiene un contexto cognitivo muy importante, bueno, de conocimiento muy importante. Pero para mí en este punto de la conversación es muy importante obtener de ti, para ti, ¿qué es la definición de obras protegidas y cuál es, digamos, el universo al que puede aspirar un creador, ya sea un escritor, un compositor musical, un realizador audiovisual, un escritor de software?
cuando él genera un conocimiento nuevo, cuando él produce una obra que está destinada, obviamente, pues él tendrá un ánimo de lucro o puede que no lo tenga, él decidirá qué hace con su trabajo, pero en tu concepto, en tu mundo ideal, en tu dictadura, qué derechos le darías tú al creador? ¿A qué tiene derecho una persona que produce algo nuevo para la sociedad? En el contexto en el que yo me muevo, hay muchas personas que quisieran que el derecho de autor desapareciera. Ujú. Eso es cierto. Hay teorías muy fuertes que muestran cómo es una construcción que no debería existir. Yo no estoy tan convencida, tampoco imagino un mundo sin el derecho de autor, pero creo que es muy difícil decir quién es el autor y asumir que todos los autores son iguales. Yo soy autor. Yo hago todo el tiempo, produzco textos. Los abogados Ujú. lo son, los jueces lo son. Y ninguno de ellos, a pesar de que quieren que su nombre aparezca y viven de su trabajo intelectual, ninguno de ellos cobra regalías, porque no puede compararse. Es decir, no es ese trabajo no está por ahí. Porque Mientras la que de publicación de repente esos textos no genera esos ingresos, ¿o sí? hay países Podría. donde la jurisprudencia se vende, por ejemplo. Ok. No es un dominio público, podría, pero en Ujú, términos generales se reconoce que eso lo que quieres es que se difunda y que salga, digámoslo ujú. así. Pues yo no diría que no, es decir, me parece muy bueno el tema porque fíjate que uno, por ejemplo, como lobista, como organización de sociedad civil que hace incidencia cuando un juez toma sus argumentos, uno dice, yes, la hice, y no le importa que no diga que fue uno, o sea, si el juez quiere decir que eso se lo inventó solo, no importa, lo hizo, y uno dice, bravo, lo logré, ¿me explico? Pero digamos que, Ahí, no, ahí, digamos que, en un proceso legal, digamos que en la mayoría de los casos, y corrígeme si yo estoy equivocado, pero alguien está pagando los honorarios del abogado En la mayoría de los casos sí, y a los de los jueces, por supuesto, alguien lo y a paga. los jueces Por del eso Estado, pero por claro. eso te digo, sin duda, o sea, por eso creo que no podemos poner en la misma bolsa a todos los autores, porque la realidad es que la mayoría de los autores no viven de lo que escriben o de lo que crean. La mayoría, Es porque verdad. todos creamos, los jueces, los abogados, por eso te pongo esos ejemplos tan masivos, ¿no? Ujú, No vivimos de cobrar por nuestras obras. ujú, Nuestro negocio, nuestra sostenibilidad está por otro lugar. ujú. Entonces, ahí es donde tienes el problema. Cuando dices que el derecho de autor se nos aplica a todos, generas un desbalance porque realmente para lo que quieres que se aplique es a muy pocos. Pero cuando lo arrasas con todo, entonces terminas todos los demás diciendo, espera un momentico que quizá no, o no importa, o generas un problema. Entonces, por eso creo que en mi dictadura el primer problema es quién es autor. Y Ujú. creo que tendremos que volver a esa discusión. O sea, ¿cuál es? Realmente la regla general es que la mayoría no nos importa el derecho de autor. Lo que deberíamos es concentrarnos en a quienes sí. Y Pero qué lógica, cuando hablas de la mayoría, estás diciendo la mayoría que nos percibimos como consumidores, que somos los que queremos tener no acceso porque yo a te todas las repito que yo películas, soy a todos los autor. libros y a toda la música, versus los poquitos creadores que quieren verse como productores de contenidos y que aspiran a vivir de la Claro, pero es explotación que comercial de esos eso contenidos. nuevamente es asumir que yo solamente, que digamos que a lo único que estoy pensando en acceder es a lo que es comercial. Ujú. Que es cierto, hay mucha gente que eso es lo que quiere, mira, la verdad es, a mí, yo pago Netflix o pago alguna de esas para que mis hijas vean y ya estoy tranquila y ya para qué piratería, eso lo mató, ¿verdad? Eso es una reflexión muy importante, porque hoy en día eso es verdad. Hoy en día Claro, pero Netflix eso nos me dan cosas acabó, legal y es de pago. pero eso acabó con la diversidad local, porque ¿Sí? resulta que ahora vemos lo que Netflix nos ofrezca, Que es y un eso catálogo también es un amplio. problema. ¿Perdona? Es un catálogo amplio, porque digamos también cuando estábamos en Sí, la época de antes de Internet, aquí en Colombia había dos canales, digamos antes del 97 había dos canales que le pertenecían al Estado, pero había un número limitado en la licitación, entonces había un número limitado de empresas que podían participar, eran un número menor el que ganaban esas licitaciones, entonces de todas maneras era un algoritmo muy limitado de donde acuerdo. la oferta de Tú televisión en sabes más de eso Colombia que yo. no era infinita. O sea, digamos que en ese sentido la oferta ha Tú crecido. sabes más. Claro, en eso estamos de acuerdo, pero tú lo decías hace un rato, pero la realidad es que con la tecnología que tenemos hoy podríamos tenerlo todo. Ujú.
Y yo siento que la oferta colombiana es muy poca a la que yo puedo acceder, casi tanto como antes. Es lo que siento. Proporcionalmente, seguramente antes accedía a esto, ahora accedo a esto, pero Ujú, antes podía, no solamente colombiano, sino otros era esto y ahora es esto. ujú, Proporcionalmente, tampoco es tanto lo colombiano a lo que yo accedo. ujú, Y creo que se está viendo, en cambio sí puedo ver, yo qué sé, cosas de Turquía que antes no veía. No ujú. sé, ahí hay un tema, pero eso es lo comercial. Un poco lo que te quiero decir es, el derecho de autor terminó aplicándose a todo, incluso en aspectos en donde uno no se lo esperaba, donde uno, y terminas teniendo unas reflexiones que son un tanto ridículas sobre obras que uno diría, pero esto no tendría por qué estar en derecho de autor, esto no tendría por qué tener esa preocupación. A mi ¿Tienes un modo de ejemplo en la ver, cabeza en este momento? estoy tratando de recordar alguno porque los tengo, bueno, hay uno que fue hace mucho tiempo, por eso no estoy tan segura de que sea tan bueno, pero me acuerdo hace mucho tiempo, unos 10 años, una profesora que llegó a decirme, estaba haciendo su doctorado en educación, ponle eso fue hace 10 años, por lo menos, 10 o 12 años. Y ella vino a contarme el problema que tenía. Quería hacer un juego didáctico, una especie de parejas, que era algo que se podía con la tecnología de ese momento, pero lo quería hacer con animales colombianos y no encontraba fotos de animales colombianos. Es decir, si lo quería hacer sobre jirafas, osos polares, pingüinos, era fácil, pero si lo quería hacer sobre la danta, el oso perezoso, el delfín rosado, no podía, no había fotos. Se fue a, no me acuerdo aquí, al museo tal vez de la universidad, no me acuerdo a dónde, el IGAC tal vez, que era de parques naturales, y había fotos. Y cuando ella dijo, puedo, mire, este es mi proyecto, esto es una tesis doctoral y si funciona, que la utilicen en todas las escuelas públicas del país porque es mi doctorado. No, hay un decreto que dice que estas obras son del Estado, son del gobierno y por tanto hay que cobrar. Y el decreto dice cuánto vale. Claro, eso estaba pensado en documentales, en lo comercial, no en ella. Y como estaba en el decreto, no tenía excepción. Y uno decía, entonces la pobre terminó haciendo su tesis de doctorado con osos polares, cuando empezó a preguntar por internet, repito, hace 12 años, eran los turistas extranjeros, que en esa época no eran tantos, los que le mandaban foticos del parques naturales con el cóndor, con mala, ¿sí me explico? Entonces, ahí uno dice, es un mundo hecho para lo comercial en donde tú empiezas a tener problemas con otros, otro ejemplo. Pero yo te entiendo y a mí, digamos que yo coincido plenamente contigo en que a mí me parece indescriptiblemente deseable que todos los niños del planeta Tierra tengan acceso a una obra ilustrada donde puedan conocer la diversa fauna colombiana, porque además somos el segundo país más biodiverso del planeta. Eso me parece maravilloso, pero esas fotos implican el trabajo de una gente. Hay una gente que tiene que ir a pasar una temporada en unas regiones alejadas y tener un equipo de fotografía sofisticado y una capacidad de memoria impresionante y una paciencia para poder producir esas obras. ¿Quién paga eso? Estaban en un fondo público, ya fue pago, en mi opinión, No, por creo eso, yo, digamos que me sin refiero al duda. modelo porque digamos cuando hay un ejemplo que me parece siempre, que es el mismo que yo pongo, y es, a mí me encanta el acceso a la cultura y me encanta el acceso a la educación, pero también me encanta el acceso a la alimentación, pero no por eso uno puede decir que la gente puede entrar en un supermercado y sacar lo que se les antoje sin pagarlo, pues porque hay un modelo de negocio que está regulado por el mercado con sus luces y con sus sombras, pero que digamos que eso es lo que tenemos hasta el momento y hemos logrado grandes innovaciones en cómo se han reinventado esas cadenas de distribución, cómo se han cerrado algunos, o sea, ya nadie lamenta la desaparición de Blockbuster o de Betatonio aquí en Colombia porque las tiendas de video es algo ya obsoleto, ni hablemos de las fábricas de máquinas de escribir, lo sentimos, toda esa gente que se quedó desempleada, pues así es el universo y así será y en el futuro tal vez nosotros nos quedemos desempleados porque de pronto un algoritmo haga las leyes y otro algoritmo haga las actuaciones. Entonces, lo que ha de pasar. Pero digamos que en este momento, ¿cómo resolvemos esa colisión entre los derechos del que produce y los derechos del que consume? Yo creo que teniendo usos diferenciados.
un uso educativo debe ser un uso permitido y flexible con unas, no, o sea, tendrás que probar cosas, pero tiene que ser flexible, porque de lo contrario, pues es que estamos educando a nuestros niños con osos polares, Los porque esos sí anglosajones, están disponibles, osos polares. los anglosajones tienen este modelo que se llama el uso justo, el Sí. fair use. Y que tengo entendido que nosotros en nuestro sistema también tenemos una sección Pero al derecho de muchísimo autor más parecido. limitado, pero es muchísimo, se llaman excepciones y limitaciones, y tú Sí, tienes que estar en el clavito ahí de exactamente de lo que es, y la mayoría de los usos no son digitales. Pero fíjate que en eso hay también teorías muy interesantes sobre el rol que juega la piratería en la industria creativa. Hubo una investigación hace muchos años que hicieron unos profesores de India, Brasil, me parece que algún sitio de África, pero me acuerdo que de India y Brasil, donde ellos mostraban cómo la piratería era muy útil para la industria del entretenimiento. Es decir, un producto que es pirata, inclusive en moda y demás, se convierte de repente en un referente y más gente quiere consumirlo. Entonces es algo como de escala. En software, si tú tienes a Microsoft instalado en todos los computadores, sí, seguramente la gente, no, hecho, volverte, el que un producto se vuelva pirata es sinónimo de que crece el mercado. Eso lo explicaban ellos. cómo definimos un producto pirata hoy en día? ¿Qué es la piratería? Yo pienso que la piratería ha bajado mucho, pero no lo sostengo ese tema. Digamos, yo lo trabajé mucho hace unos años y ya en este momento no es algo que yo esté manejando, de modo que no te puedo dar ni cifras ni nada, no dejé de Pero digamos seguirlo. como definición, o sea, digamos, Como definición es que es yo compro este distribución de un libro doc y que no si yo esté lo autorizado. fotocopio y regalo las fotocopias de esta copia que yo compré, estoy haciendo un acto de piratería. Si está, si tiene todos los derechos reservados, sí. Ok. Si Ah, no, bueno, no. porque, entonces hablemos de eso, porque es que, digamos, aquí hay una cosa que se llama, digamos, el mundo tradicional, que es el del derecho de autor, donde yo hago una película y para que alguien la pueda utilizar, tiene que pedirme permiso y yo establezco cuánto le cobro, dónde la puede usar, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un universo nuevo que me parece muy interesante y muy innovador y es lo que se llaman las licencias previas, ¿cierto? Que también está asociado con el término de copyleft, es donde Licencias yo digo, libres. licencias libres, donde yo creo esta obra y yo digo, yo pongo unas reglas anticipadas donde yo digo, bueno, lo puede utilizar siempre y cuando no se lucre, o lo puede utilizar siempre y cuando no lo altere, tiene que usarlo igualito a como yo lo hice. En Ujú, casi todos los casos puede usarlo, pero diga que lo hice yo. Creo ujú. que son seis licencias, ¿verdad? En las de Creative Commons, que son las más usadas, sí. Que son entonces la integridad, que es que no lo cambien. Son 4 elementos. Mm, El primero que aparece en todas y es diga que fui yo. En ese están las 6 licencias. mm, El segundo es úselo igual. ujú. El tercero es no lo use con fines comerciales. Y el cuarto es puede usarlo para lo que quiera. Pero si lo modifica, la nueva obra tiene que tener la misma licencia. Esos 4 elementos se mezclan Ok. y producen 6 licencias. Entonces, hay desde una que dice haga lo que quiera, diga que fui yo, que es prácticamente dominio público, no me importa, hasta la que yo considero más restrictiva, que es diga que fui yo, no lo use con fines comerciales y no le haga alteraciones, pero podría fotocopiar el libro y regalarlo, porque Ok. no está lucrándose, luego lo puede regalar, eso lo Ujú, podría hacer. Y hay, por ejemplo, escritores que viven haciendo eso, sobre todo aquellos que trabajan con públicos muy jóvenes, ejemplo, ciencia ficción. Hay un ujú. escritor muy famoso que se llama Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción y él lo reconoce desde hace muchos años, con mucho miedo empezó a hacer eso porque lo pirateaban. Lo pirateaban, había chicos que los traducían y los llevaban a otros países y cuando él empezaba a darse cuenta estaba en otros países. Cuando lo llevan a los otros países, venden unas copias no autorizadas. Ahí sí hay un Claro, lucro. Se están sí, lucrando con pero el a él no le trabajo. importaba. O sea, él en algún punto empezó a darse cuenta de que le hacían lo que él llamaba el estudio de mercado gratis. Ok. Cuando ya empezaba a ver copias, él decía, ¿por qué no vamos a una editorial y lo vendemos? En China, por ejemplo. Nunca, no, como, mire, me habló de algunos países a donde él llegó que no hubiera nunca considerado ir a vender libros porque no se le hubiera ocurrido. Y sin embargo, se convertía en un éxito pirata, porque los propios jóvenes lo traducían, lo llevaban, hacían cosas. Entonces, él vende sus libros con licencias Creative Commons, porque reconoce que la mayoría de su público igual no lo puede pagar.
Entonces, permite eso y él genera es todo un movimiento en torno a sí mismo. Hace talleres de escritura, va a los sitios y se promueve y tiene licencias Creative Commons. Ahora tiene editoriales oficiales en donde la gente también compra. Entonces, ha habido modelos de estos que han funcionado. No sé si le funcionan a todo el mundo, pero en determinados nichos del mercado, en determinados ambientes, funcionan. La propia, hubo una época, no sé si lo habrá seguido haciendo, porque como te digo, dejé de hacer el seguimiento tan minucioso al tema, la escritora de Harry Potter. J.K. Rowling. Ella que llega a un punto en el que va a Japón en línea y permite una serie de cosas, no fue tan abierta como una licencia libre, pero lo bajó a $5. Empezó a hacer juegos porque se da cuenta que la tecnología, que era más costoso perseguir a sus fanáticos que empezar a dar ciertas libertades y permitir acceso en forma más amplia. Entonces, yo creo que ahí hay juegos, sin duda no es una licencia libre hasta donde me acuerdo, me parece que fue que lo bajó a $5, pero fue porque además ellos trataron, es que no me acuerdo ya bien, un chico, claro, la industria editorial tiene plazos, ¿no? Entonces salió primero en inglés y luego los meses salían en francés, en español y lo iban, porque van alargando, ¿no? Un chico en Francia coge el texto y lo traduce y la editorial de ella lo denuncia y eso es penal. Y era un chico menor de edad y se arma un escándalo que luego ella empieza a hacer ajustes que van hacia otro lugar. Es decir, a lo que yo quiero ir es a que no todos los autores son iguales, no todos los consumidores son iguales, los mercados son distintos. Si tú tienes una talla, le ajusta a todo el mundo, sí, le va a ajustar a muchos, pero a muchos los va a dejar por fuera. Y eso no deja de ser un problema con bienes tan importantes para derechos humanos como información, libertad de expresión, acceso a la ciencia y al conocimiento, que tienes que hacer ajustes. Hay que hacerlos. Pero es que ahí hay dos cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Digamos que Sí. a mí no hay ninguna ley de derecho de autor, por restrictiva que sea, que a mí me impida la potestad de trabajar gratis cuando yo quiera hacerlo. Ninguna. Entonces, digamos que el tema es qué reglas ponemos que sean pues, funcionales para todos y que permitan ese tipo de ejercicios, que a mí ese tipo de ejercicios me parecen innovadores, me parecen altruistas, me parecen maravillosos y que sé que pues no todo el mundo quiere hacerlo de esa manera y pues me parece que también es válido. Y por otro lado, con respecto al acceso a la información, también estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Yo siento que yo aspiro que en este país todos los niños tengan acceso a la literatura universal, al cine universal, a la música universal, pero yo no, digamos, lo que digo es, pasa lo mismo que pasa con estos aparatos, y es, nadie está diciendo que los computadores tengan que ser gratis, nadie, ni la impresora, ni el micrófono, ni los audífonos, eso tiene un costo, eso tiene un costo de producción que, oh, hombre, yo digo que lo pague el Estado. ¿De dónde lo paga el Estado? Pues de los impuestos que pagamos todos para que entre todos hagamos una vaca que garantice que todos los niños tengan un buen computador, un buen acceso a Internet y un buen acceso a bases de datos de música, literatura, cinematografía, que lo pague el Estado, respetando el derecho de las personas y de los artistas que producen esas obras y pues que logremos ese equilibrio entre productor y consumidor. Yo estoy de acuerdo en que el Estado invierte muy poco en cultura, que es una deuda que tiene muy grande y que cada vez que puede se va es como hacia los extranjeros. O sea, en eso creo que hay políticas muy malas, pero por otro lado, creo que tienen también un gran problema en la redistribución cuando lo hacen. O sea, sociedades de gestión colectiva trata de mirarlas, la transparencia, por lo menos de Saico, que es la más grande, tiene problemas de transparencia, Pero tiene es que pero problemas ahí de... tenemos un rollo, digamos que digamos que ese es un tema que me toca cercanamente, Yo lo porque sé, pero yo digamos, he por eso trabajado quiero en decir, sociedades de gestión colectiva, yo pero sé que hay el rollo es que diferentes y no pueden generalizarse,
Lo que te Y quiero que se decir es sabe, que en las también noticias solamente salen las que tienen problemas. Y entonces estamos de hay acuerdo. 400 y uno se entera de las dos que tienen problemas precisamente de transparencia, lo cual me parece delicadísimo y no debe Nunca suceder debería bajo existir, ningún exacto, pero existe porque, pero además existe porque es la más masiva y precisamente por eso hablo de esa, porque en el caso de actores es algo que está empezando, funciona bien, me imagino que todos se conocen, es reciente, pero uno cómo genera sistemas de esos que sean resilientes, que aguanten tiempo, que no generen esos problemas, porque tú ves en otros países, eso ya lo han logrado manejar de otras formas, aquí no. Entonces, ¿con qué? Primero, no todo el mundo entra, pero no cualquiera puede armar una diferente. Todos tienen que estar ahí o no están. Entonces, tú pagas por cosas que el Saico no debería estar cobrando. Y luego cuando ves otra cantidad, otros como Cedro, por ejemplo, que generan unos sistemas medios. Yo me acuerdo que una vez le hicimos las cuentas y decíamos, es una locura, le van a cobrar a los jardines por pasar películas de Disney o de lo que Pero sea. digamos que hay un tema que me parece muy importante y del que tú hablabas ahorita y es cómo muchas leyes están desactualizadas, porque sí hay un marco normativo que habla de interpretaciones e interpretaciones casi siempre se asocia a lo musical, pero que habla de que cuando las interpretaciones son comunicadas públicamente en un entorno académico, donde no hay cobro por el acceso y está acompañada de una actividad académica, esa es una excepción al derecho de autor. Lo que pasa es Sin que como duda. dice interpretaciones y no dice audiovisual o no dice software, entonces ahí está ese vacío jurídico que Es hay lo que que te llenar. decía, que las excepciones no están actualizadas al mundo digital y como las excepciones se interpretan jurídicamente en forma restrictiva, diferente de lo que sucede con el fair use, estamos jodidos, Claro. porque tiene que ser lo que diga la norma. Mm, No, de acuerdo, pero además la música tiene otros, es decir, ahí sí nos metemos en derecho de autor y yo eso no sé lo suficiente. Yo yo peleo tampoco. porque comienza a ser una camisa de fuerza muy restrictiva. Mm, Entonces digo, muy bien, vamos a pagar, pero luego cuando veas si ese dinero termina yendo solo a algunos, vas a tener un problema gravísimo. pero es que eso Y es como eso todo, es, claro, totalmente de acuerdo. existe en otros países lo que se llama el derecho al préstamo público que es pago, existe particularmente en Europa, para llegar tú a ese punto que filosóficamente me parece interesante, o sea, que se le pague a la gente por, como dices tú, bueno, está en la biblioteca, lo usan, pues paguemos. Llegar allá se necesita un nivel de transparencia fuertísimo y un Mm, nivel de compromiso con las entidades públicas también muy grande. Es decir, no le van a poder a las bibliotecas que ya están de aquí, además decirle usted además tiene que pagar por algo, que además se vuelve un lío terrible porque no va a aguantar. Entonces yo estoy de acuerdo contigo si estuviéramos en un mundo ideal, como dices, en mi dictadura. mm. Pero si no estamos en dictadura y estamos en Colombia, pues vamos a tener que fortalecer son las excepciones y limitaciones. Y reitero, ¿cómo generamos mecanismos que sean más justos para los artistas? Yo personalmente creo que vamos por mal camino, o sea, yo no me la puedo creer cada vez que dicen que es que el derecho de autor es el sueldo del creador, Ujú. me parece absolutamente triste. No, no puede ser. O sea, el derecho de autor no, es un extra, es una renta, es algo que debería ser adicional, porque no todos los creadores tienen derecho de autor y porque eso no garantiza nada. Es decir, eso en términos, cómo es que los bestsellers son el 10% de la gente que logra Ujú. vivir del derecho de autor. Entonces, tú no puedes montar todo un sistema para generar muchísimos recursos a una porción muy pequeña, cuando realmente los que necesitan eso son los que están más abajo y son los que muchas veces no reciben. Entonces, yo no creo que uno pueda aceptar esa equiparación de que el derecho de autor es el sueldo del creador. No, es un ingreso al que tienen derecho, pero hablemos de sueldo y de derechos y demás dignos de otra forma. No, no va a ser por derecho de autor. Muchos no Eso me reciben parece derecho de muy autor. interesante. ¿Y de dónde provendrían esos sueldos? Porque lo que dices me parece deseable totalmente. Pues tiene que ser una inversión del Estado, seguramente que sí, tienen que ser unos mecanismos más justos de remuneración, pero no puede ser el derecho de autor. Te reitero porque entre otras, la mayor parte de las ganancias se las llevan son los productores o no son usualmente muchos, al menos en los modelos que yo cuando lo estudié de las industrias del entretenimiento,
los autores cedían sus derechos. No era que ni siquiera que lo recibieran ellos. No, no, es que Mechu, tú has pasado transversalmente por una cantidad de problemas que son los problemas de este ecosistema, porque por un lado, digamos, yo lamento mucho no haber perdido la pista, pero alguna vez encontré en YouTube un video de una profesora británica que exponía magistralmente desde el punto de vista filosófico cuál debe ser ese equilibrio, ¿no? De tener un ecosistema que permita que las personas que generan contenidos puedan vivir dignamente de su trabajo, pero que esos contenidos encuentren la forma de llegarle a la mayor cantidad de gente, porque de eso se trata, que la literatura esté disponible para todo el mundo, y la música, y el cine, y el software, de eso se trata. Pero digamos que ahí empiezan muchos problemas de cómo se operativiza eso. Entonces, aquí en Colombia, los actores tenemos una ley desde 2010, hace 11 años, y todavía hay muchas compañías que deberían estar pagando este dinero y no lo están pagando. Y eso está sometido a demandas y a procesos de negociación que son muy complejos. Entonces, claro, hoy en día tú tienes razón, lo que estamos, ese extra que estamos recibiendo, de ese no podríamos vivir. Es muy poco, pero estamos construyendo un modelo que tratamos de emular cómo funciona en Europa, donde en Europa son monopolios autorizados, pensando más en los usuarios que en los artistas. Porque si tú como usuaria de un bar tienes que negociar con Saico y con las otras Ese es el 25 otro sociedades problema, la ventanilla única. Eso es brutal. ¿cierto? Entonces, digamos que es un berenjenal. Pero quiero que pasemos a otro tema donde yo sé que tengo mucho que aprender de ti, y es con el tema de la neutralidad en la red. ¿Qué es eso? La neutralidad de la red es la obligación que tienen los operadores que nos proveen de Internet de no distinguir entre los paquetes que están cargando y de no generar, de no darle prelación a ninguno. Entonces, eso es un tema supremamente técnico que básicamente se define con que, claro, ETV, todas estas operadoras de telecomunicaciones deben no mirar lo que pasa por sus redes, sino permitir que todo pase. ¿Esto qué significa? Esto tiene problemas, o sea, esto que suena tan fácil tiene problemas porque la infraestructura por la que van los datos y por las que navegamos son limitadas. Entonces, como la luz, nosotros tenemos luz todo el día y prendemos los bombillos, pero si estás en una finca es probable que a las 6 de la tarde hace titi, titi, porque claro, a las 6 de la tarde que prendieron el horno, están dando mal la nevera, todo el mundo prende la luz, ponen el televisor, se carga y no aguanta, porque estás consumiendo más. Entonces lo mismo, en horas pico, en momentos, a ellos les toca privilegiar como es lo mismo que una autopista en hora pico, ¿no? Ujú. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces se están más del norte a sur, entonces pongamos un carril extra, hagamos, dele luz verde a todo para que pasen rápido, veamos cómo hacemos para que el tráfico funcione. Ellos tienen que hacer eso. Entonces tienen unas excepciones que no son violatorias de la neutralidad de la red, porque en ese momento ralentizan, por ejemplo, los videos que consumen mucho espacio, mucho, entonces ralentizan el video para hacer que pasen más los mensajes y los demás. Eso lo pueden hacer dentro de unos determinados, pero si lo hicieran a posta, no podrían, porque eso va contra la neutralidad de la red. Entonces, por No se ejemplo, sabe. Netflix llega y dice, no, Colombia es el mercado del futuro, eso aquí está todo el mundo, va y le dice a los operadores, les doy el doble, pero denme, no pueden dejar que yo me caiga durante las horas pico, entonces yo les pago más para que ustedes me privilegien. Eso fue lo que trataron de hacer en un tiempo en Estados Unidos. Eso va en contra de la neutralidad de la red. No, usted no puede hacer eso. Así como nosotros alegamos que lo que se llama el cero rating, que es, por ejemplo, que tú tengas en tu plan de celular gratis WhatsApp o Facebook o Twitter, para nosotros eso va en contra de la neutralidad de la red, porque significa privilegiar unos servicios en este caso, por precio. Eso fue una excepción que legalmente se permitió en Colombia y pues está ahí, pero que en otros países, por ejemplo India, se prohibió, porque generaba lo que ellos llamaron unos jardines vallados, en donde terminas privilegiando unas aplicaciones sobre otras, digamos, como que hay personas que por no tener acceso, no tienen suficiente capacidad de pago,
para ellos Internet termina siendo Facebook, WhatsApp o Twitter, que es aquello con lo que pueden navegar gratis. Entonces son ejemplos de los problemas de la neutralidad de la red. ¿Y qué sería lo deseable en términos de equidad, de acceso a la información y de garantizar? Porque en últimas lo que yo te entiendo es que lo que hay que garantizar aquí es un libre mercado. Hay que garantizar que los poderes económicos no tuerzan las leyes de mercado en su favor, sino que haya un ecosistema donde todos los jugadores puedan jugar, valga la redundancia, en igualdad de condiciones. ¿Entiendo bien? Sí, y que además tienen que ver con la arquitectura de la red, ¿no? Que son nodos descentralizados. Entonces, es también garantizarte que Internet funciona, porque tú finalmente cuando entras a Internet estás entrando en un sistema que se supone que es horizontal. Eso tiene muchos otros problemas porque ya te explico que la infraestructura pues está concentrada, que además hay un montón de operadores que están por debajo que tú no ves, el que te da el dominio, el que maneja los cables submarinos, hay un montón de gente que permite que tú tengas internet en tu casa, a los que no vemos, intermediarios que están ahí. Pero la idea es que se mantenga esa posibilidad de que no importa cuándo yo entre y potencialmente cualquiera me pueda ver. Eso es cierto. Y lo que queremos mantener con la neutralidad de la red es esa capacidad. Ahora bien, eso está cambiando tan rápido como tú describías la evolución de la tecnología. Tan solo piensa cómo navegas en tu computador y cómo navegas en tu celular. Es muy diferente. En tu computador utilizas herramientas que son mucho más agnósticas de los servicios y de los contenidos. Tú entras en tu navegador y vas a tu banco, vas a tu correo electrónico, revisas el periódico, haces no sé qué. Por regla general en tu celular utilizas apps. Cuando ya se te vuelve un servicio que es fundamental para ti, bajas el app del banco, el app de no sé qué, el app de sistemas, y eso hace que casi que te cases con esa, ya no navegas, tú ya tienes a dónde ir. Y eso ha sido un cambio impresionante en la forma de navegación libre. Entre otras, también supone cambios en lo que llamamos nosotros la interoperabilidad, que también termina afectando a otro nivel la neutralidad de la red. Por ejemplo, tú tienes tu correo que es de Yahoo y yo tengo el de Gmail. Y un amigo tiene Hotmail y el otro tiene el de la universidad o su servidor propio. Entonces, no importa, nos podemos enviar un correo los cinco porque nuestros correos son interoperables. Ujú. Todos reconocen el mensaje del otro y nos permiten. Lo que estamos usando ahora, que son mensajes fundamentalmente servicios de mensajería instantánea, ya no nos permiten eso. Me toca ver si tú estás en WhatsApp, me toca ver si estás en Signal o en Telegram o en Wire, porque si no estás, no puedo hablar contigo. Y eso hace que nos metan en sus aplicaciones y en sus servicios y terminamos siendo pues como estando amarrados a ellos y, no, y ya perdemos esa capacidad de movernos de un lugar a otro. Entonces, digamos, la neutralidad de la red no solo está amenazada al nivel del intermediario de la infraestructura, sino que ahora ya tenemos muchos problemas en la capa de servicios y contenidos, que es la que vemos más, pero a la que menos atención le prestamos. Y eso ya es, digamos, es nuestra, más como de nuestros usos. No, no, pues porque me pusiste a pensar mucho porque, digamos, para mí siempre ha estado la pregunta de si los servicios públicos deben ser públicos o si deben ser prestados por privados que compitan en igualdad de condiciones para ofrecerle el mejor servicio a los consumidores, que supuestamente es la promesa de valor con la que se defiende el libre mercado. Pero digamos que también en favor de que el Estado tenga el monopolio de los servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, tiene que ver con garantizar el acceso con la misma calidad a todos los seres humanos, independientemente de sus condiciones económicas o sociales, que también tiene pues, unos argumentos muy fuertes en favor de la equidad y de lo que uno observa que sucede en los países europeos. E incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de educación pública es enorme y es el que más utiliza la gente. Mm. Y eso, pues, hay unas consideraciones, si se lo mandamos a los privados y que compitan, o si tenemos el monopolio por parte del Estado. ¿Tú qué harías en tu dictadura con esos temas? ¿Tú hablas pero en tecnología o en educación y salud?
Bueno, en los dos, ¿qué harías en ambos casos? No, yo estoy contigo que creo que si hay un problema grave que tiene Colombia es el problema de la educación. La inequidad que eso genera, las faltas de oportunidades, las brechas que se están abriendo, o sea, lo dicen todas las mediciones. Tenemos un problema gravísimo que sin una revolución impresionante no vamos a solucionar. La educación pública no solamente debería ser una garantía, sino tendría que ser buena. Y Ujú. tendríamos que todos los colombianos querer enviar a nuestros hijos al sistema público. No hacerlo está costándonos mucho. Y no solamente nos cuesta en términos de la educación que la mayoría de los colombianos merecen, sino además en términos de la convivencia, ¿no? No tenemos, no solamente vivimos en estratos, sino nos educamos en estratos y eso genera intolerancia, es decir, nos falta mundo, no vemos más allá de nuestras realidades chiquiticas de clase. Y eso creo que es un daño irreparable que llevamos décadas y que no hemos sabido afrontar debidamente. Educación, pues creo que tenemos, no sé, me parece, es muy complejo para mí decirlo porque entiendo todas las críticas a la ley 100 y demás, y sin embargo, habiendo estado en otros sitios y demás, creo que en Colombia al menos hay saludes mínimas que se extrañan en otros lados, pero la inequidad sigue siendo muy grande particularmente creo el campo, ¿no? Sufre un abandono en términos de salud muy grande que yo no sabría cómo siquiera abordar. En términos de tecnología, creo que el problema es que pretender que haya cosas públicas es ya una utopía. Estamos absolutamente quedados, no somos capaces de utilizarla como servicio. Me parece, Pero hay países que sí le están brindando acceso a Internet gratuito a sus ciudadanos, ¿no? Creo que los ah, países vale, en escandinavos, eso sí, yo estaba pensando en infraestructura. ok. En términos de infraestructura estamos súper quedados, pero no es un problema solo de Colombia, ¿no? O sea, es que si tú miras las 5 más grandes, las redes sociales, como por poner simplemente un datico de red social, 4 son estadounidenses. Una es China, digamos, en el mundo que no sea China, ¿no? Que no sea Asia, por ahí, que es TikTok. De resto, las redes sociales grandes son gringas. Y TikTok ya tuvo que hacer su sección Estados Unidos. O sea, hay ahí una concentración impresionante. Entonces, en Y términos eso de es porque infraestructura, nosotros estamos fuera. y eso es porque está prohibido que nosotros hagamos una red social No, nuestra, o es porque simplemente pues ellos son, pues se adelantaron y crecieron sí. mucho más rápido y se tomaron el mundo. Y como creas esos jardines vallados, entonces tienen billones de usuarios y ya no hay competidor que los alcance como no sea un TikTok, que además pues tiene otra serie de problemas. Es decir, es muy difícil ya que alguien logre Pero nada es para competir ahí. siempre. Ya tengo entendido No, que hace Facebook es unos la años red social estaba de los MySpace abuelitos, y ¿cierto? ahí Antes era, era MySpace, High Five, antes de acuerdo. existía ICQ, Messenger de Hotmail, nada es Pero para fíjate que la mayoría son gringas. Ahora, no sé si siempre. lo veremos en nuestra vida, pues tienen esa dominancia. Pero en términos de lo que dices que ya es conectividad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un proyecto de ley en este momento de, de John Freddy, es que se llama, no me acuerdo del senador que lo tiene ahorita, que habla de un mínimo vital de Internet. Y creo que este tomó fuerza a raíz de la pandemia. O sea, fue evidente o sea, que otra pandemia y Colombia se va o sea, es que ya tenemos muchos niños que ya tienen más de un año sin educación, hay problemas de trabajo, es decir, las inequidades se incrementaron y sin duda, yo creo que el país, me parece que si hay algo en lo que el gobierno Duque va a lograr sus metas es en conectividad, porque tuvieron que las empresas, todo el mundo meterle el hombro y va a lograr más del 70%. Él tenía como meta 70% de conectividad y lo va a lograr. Bueno, Pero pero me parece muy importante reconocer eso, Carolina, yo, porque sí, sí, es un dato importante y lo va a lograr. que todos los colombianos debemos apreciar, independientemente de otras consideraciones. Estoy de acuerdo contigo y por eso te lo reconozco así. O sea, yo creo que va a lograr la meta y muy probablemente la supere. Ahora, tiene un gran pero, y es que las estadísticas no son granulares. Entonces ese 70% seguramente con el tiempo vamos a tener que mirarlo con gran lupa. O sea, lo que quiero decir es 70% él lo apostó dentro de las estadísticas que tenemos hoy. Las estadísticas o esos datos son malos.
La mayoría de las veces, digamos, por ejemplo, miden conectividad hogar. Claro, la conectividad hogar hace 2 años servía. Con pandemia no sirve la conectividad hogar. ¿Por Individual. qué? Porque, y adivina entonces quién es el que tiene la conectividad. Usualmente va a ser el hombre de la casa, Ok, no los niños, no la esposa. O sea, si hay un celular con internet en la casa, caramba. digamos, yo lo vi en mi edificio, los celadores tenían por su trabajo celular con internet, pero eso significa que cuando ellos estaban acá, sus hijos no tenían internet. Entonces llegan a la casa y a quién se lo pasan de los 3 que tienen para que al ratico haga la tarea. ¿Sí me explico? Mm, Y, y la mujer pues no tiene, le toca también esperarlo. Entonces, si tú mides por hogar, pues tienes ese tipo de diferencias. En la costa, también en vacaciones, hace año y medio que se pudo hacer vacaciones, estuve en la zona de Ciénaga, en la Venecia, de la Ciénaga, sí, bellísimo bellísimo sitio. en Nueva Venecia, sí. Nueva Venecia, hermosísimo. Pero una cosa que, claro, yo siempre estoy mirando, en la casa de este señor, un pescador, el teléfono lo amarraban a un caucho en una columna de la casa, ¿no? Porque ahí es donde llega la señal y entonces ahí de repente, cuando sonaba, lo agarran y pues para cruzar WhatsApp y demás. Nuevamente, funcionaba como funcionaban nuestros teléfonos fijos hace 15 años, 20 años, que cuando éramos jóvenes llamábamos a la novia y nos agarrábamos del teléfono. Había un teléfono en la casa. Y entonces comenzaba la mamá, ay, suelte ya ese teléfono que usted lleva 2 horas, porque era un teléfono para el servicio de la casa. Lo mismo pasa Qué allí. curioso que digas eso porque en ese momento estoy convencido de que no había una discusión pública diciendo que había que garantizarle un aparato por persona en cada casa. Eso era un desarrollo tecnológico que pues, nadie pensaba en eso. Totalmente. O un televisor por cuarto. Nadie estaba pidiendo acceso a la diversidad de contenido. Uno veía lo que quería ver el papá Lo que y hubiera. ya. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Pero hoy, ¿cómo es? O sea, yo me acuerdo las peloteras en mi casa por el control remoto y por el teléfono. El control Y en mi remoto era casa, uno. Vaya, mi hijo, cambie el canal. Eh, sí. Y en mi casa, aquí hoy ya no hay ese problema. Todas, si no tienes el televisor en tu casa, tienes su computadora o su celular y se van y miran lo suyo. O sea, y hablan cuando se les da la gana y uno ni cuenta se da. Entonces, pero a lo que me refiero es las estadísticas frente a un uso que supone que dependes para educación y trabajo de la conectividad, que será fija o celular, ya no te sirven. No te sirven porque estás midiéndolo y luego el diferencial de si eres mujer, si eres indígena, si eres niño, es decir, cuántos niños entonces de esos accesos son los que tenían, ¿no? Es mucho menos de lo que te imaginas. Entonces ahí va a haber un problema, pero quería reconocértelo. Él va a lograr más del 70% dentro de las medidas que teníamos. Ahora esas medidas no sirven si estamos en un proceso de transformación digital acelerado como el que nos encontramos. No Entonces importa lo que ahí hagamos hoy, va a ser obsoleto dentro de un año. puede que sí, O sea, pero ahí van. cuando empecemos a instalar 5G, con todo lo polémico que es, con todas las teorías de conspiración que hay alrededor del 5G, cuando empecemos nosotros a instalar eso, ya en la China y en Estados Unidos van a estar hablando de 6G. Seguramente sí, seguramente sí. Y bueno, y también tener 5G en un país que todavía tiene desconectado al 30%, de acuerdo con estas estadísticas, también es un lío, porque, digamos, el 5G no solamente es un problema de las antenas y demás que ponga, sino también de los equipos. Colombia tiene equipos muy, porque somos un país pobre, mucha gente tiene equipos muy pobres, entonces no aguantan, es eso, o sea, tú no puedes pretender que haya educación virtual cuando la mayoría de los equipos pueden ser smartphone, porque ya la penetración de smartphone es muy grande, pero son baratos, no aguantan en capacidad, en memoria, en una cantidad de cosas. Entonces, no solamente es un problema de conectividad, es un problema de calidad de la conexión que tienes. Entonces ahí como que vas, las brechas digitales se afectan por eso. Y el otro medidor que tienes que hacer es el del uso, apropiación y uso. ¿Para qué usas? Una de las cosas, nosotros tenemos unos proyectos de educación en la fundación para trabajar en comunidades rurales, para poder tener datos y base para pelear en Bogotá por políticas, en eso sí seguimos trabajando. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que los estudiantes eran o sea, sabían manejar un celular sin problema. En el momento en que les tocó pandemia y se fueron a la vereda, podían manejar el celular sin problema, pero era para usos recreativos. El PDF los embestía.
no sabían usar un PDF, no sabían descargar, subir una tarea, formatos, que esto es punto .doc, que esto es, eso no lo sabían porque manejaban todo navegado en el celular. Eso no. Entonces, ahí hay unos temas de uso y apropiación que requieren de un esfuerzo muy grande del Estado para llegar a esas poblaciones vulnerables. Y finalmente está lo que ya te hablé un poco, que es el diferencial, ¿no? No es lo mismo ser un bogotano blanco, educado como tú, no es lo mismo hacer un niño indígena en el Putumayo o una mujer campesina en Boyacá. Esto requiere de enfoques diferenciales que también, sobre los que todavía no tenemos ni siquiera datos. Entonces, enfrentar esas brechas va a ser complicado. Caramba. Estos Ahí, son los temas que estoy trabajando más ahora. Como pero, ves, ya pero ahí tengo datos y más qué bueno que se apropiación. esté haciendo algo al respecto porque realmente son temas muy interesantes y pues que además está todo entretejido con todos los temas de los que estamos hablando que tienen que ver con las 17 tareas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Mm. que tienen que ver con equidad de género, tienen que ver con educación de alta calidad, tienen que ver con economía sostenible, que pues son cosas en las que la sociedad entera está trabajando y eso pues por lo menos que estemos preocupados por eso me parece positivo. Carolina, hay otro tema que está sobre la mesa y que también es muy interesante y del cual yo quiero conocer tu opinión y es estas nuevas plataformas de Internet como Twitter, como Facebook, como TikTok, como YouTube, todas se convirtieron en las fuentes de información más consultadas por los ciudadanos en el mundo entero, superando el alcance que tienen los medios tradicionales, que además, como sabemos, las grandes casas editoriales, los grandes periódicos del mundo han vivido unas crisis enormes a raíz de la digitalización y de no entender cómo es este nuevo modelo de negocio, han cambiado de manos, eso también ha sido polémico porque hoy en día muchos de los medios están en manos de grandes corporaciones. ¿Qué debemos hacer al respecto? El Estado, los estados, la comunidad internacional, debemos entrar a regular estas plataformas que son plataformas privadas, deben, digamos, debemos borrar esa frontera y tratarlas como empresas públicas y que tengan una regulación con respecto al manejo de la información y a la privacidad. La regulación se viene. Eso yo creo que ya no es un va a suceder o no va a suceder. Lo triste es que países como los nuestros no estemos teniendo debates públicos. Digamos que nos va a pasar algo como lo de Uber, Uh -huh. que se vuelve una disputa sobre tenemos que regular, pero nadie se sienta a tener unas discusiones multisectoriales que permitan ir teniendo acuerdos. O sea, la forma como se construyen regulaciones en otros países, para bien o para mal, están basadas en evidencia. Tienes primeros documentos académicos que un poco dicen teóricamente esto que pasa y cómo sucede y las recomendaciones, y a partir de ahí comienzas a tener diálogos, a abrir a comentarios, a no sé qué. Tienes procesos que permiten que todo el mundo quede aburrido. Porque a mí me parece que en esos procesos, como sabes, legislativos sí son terribles, nos escuchan, pero como que casi que el éxito es que todos quedemos igual de aburridos, porque a todos significa que nos dieron un palo y a todos nos dieron un poquito, pero fuimos, mostramos nuestras opiniones y demás. Procesos en Colombia, los procesos legislativos se hacen de afán para que salgan más o menos como el gobierno quiere. No hay una mentalidad de decantar las discusiones y llevarlas como sienten que se desgastan si hacen discusiones abiertas y públicas. Y creo que eso es un grave error, que se termina legislando cuando no hay nada más que hacer, cuando ya están del cuello y les toca. Y eso hace que algunos queden más aburridos que otros. Y eso es malo en términos democráticos, en mi opinión. Entonces, la regulación se viene, eso ya no cabe duda. En la época o la idea de que la autorregulación funcionaba y bastaba, ya paró. Hay discusiones diferentes, la moderación de contenidos es un tema que va a estar sobre el tapete en los próximos años. Creo que el problema más grave es que lo estamos intentando hacer como si todo fuera al mismo costal. Y eso no es cierto, es muy complejo, no,
digamos, las discusiones de moderación no son las mismas en propiedad intelectual que en elecciones, en temas electorales, en violencia de No, género. no, no entiendo muy bien, explícame eso, porfa, que me parece importante. Propiedad intelectual ya nos ganaron, digamos, la batalla en Estados Unidos porque las grandes plataformas son norteamericanas y dijeron DMCA y aquí notificación y retiro. Es decir, entre otras, no importa que nunca haya pasado DMCA es la ley gringa que regula la para propiedad allá voy. intelectual Sí, el en Digital Internet. Millennium Copyright Act, que es de finales de los 90 y Mm. que estableció el modelo de notificación y retiro, que era lo que querían poner con las leyeras en Colombia. Ya explico qué es eso, pero simplemente para decir, realmente nunca, no importa que en Colombia la notificación y retiro nunca se haya pasado, porque las plataformas son gringas. Entonces la ley gringa es la que se aplica. O sea, cuando Entonces, usamos Facebook, cuando usamos YouTube, igual estamos sujetos a esa ley porque la a plataforma la ley, está allá. porque son de allá, Mm. exactamente. O sea, si fuera un Facebook colombiano, pues no sabría qué hacer porque no tenemos una ley que lo regule, lo cual también es malo. Mm. Debería existir la ley. Es decir, yo nunca me opuse a la ley, me opuse a la forma como estaba escrita la ley. La ley se necesita. Necesitamos en Colombia una respuesta. Lo que pasa es que en términos duros y grandes, ¿qué importa si existen, si las plataformas son gringas? ¿Me explico? ¿Existe un Entonces, dicho proyecto de ley esto, que a ti te guste? sí, de hecho yo ofrecí varias soluciones. Proponía, por ejemplo, la versión canadiense de responsabilidad de intermediarios. Yo les propuse varias veces que hiciéramos la versión canadiense. Quería la chilena, esa nunca la iba a ganar, pero recuerdo que incluso no sola, con la Flip, con varios dijimos modelo canadiense. ¿Por qué no hacemos el modelo canadiense que cumple el TLC, que tiene características y da debido proceso y demás? Pero en fin, ¿ahí qué significa? Que cuando yo digo, me están violando mi derecho de autor, inmediatamente hay moderación de contenidos, te bajan el contenido y empieza el proceso de que tienes que pedir y demás. Eso es moderación de contenidos en propiedad intelectual. Si en cambio tú entras en Facebook y me insultas, no es tan rápido que te la tumban. Ujú. No puedo decir, yo y ese hombre está bravo insultándome y te van a tumbar. Entonces, no esperes un momentico porque la libertad de expresión, qué tanto la está, ¿no? O sea, a nivel de derecho internacional, la libertad de expresión solamente se puede restringir por tres motivos, ¿Qué son? que es eh, lo que se llama pornografía infantil, que no está bien decir pornografía porque la pornografía es consentida y en menores de edad eso no es, nunca hay consentimiento, entonces debería llamarse, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a usar esa expresión, pornografía infantil. La segunda es, o sea, cuando incitación a la violencia, incitación a la violencia y al genocidio. Que es por lo que arrestaron a este rapero catalán, por lo cual... Exacto, exacto, porque va así, exacto. Y la tercera es, ¿cómo es que es? Discurso de Discurso del odio. odio, discurso del odio. Esas son las tres, entonces. ¿Qué tenemos? Pornografía infantil, incitación a la violencia y genocidio y discurso del odio. Ok. Esas son las tres. Mm. Esas son estándares internacionales que te permiten hacer control de, digamos, que no son protegidos por libertad de expresión. Entonces te puede moderar eso, ¿vale? Eso tiene, según el tipo de discurso en el que tú estés, unas moderaciones a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, si yo soy el presidente Duque y salgo y digo que voy a tener voy a cambiar el estatuto tributario y a imponer más impuestos, si la gente viene y me dice viejo y bueno, sé tantas y maldito y yo tengo que aguantar más, porque soy una autoridad públicamente elegida, que estoy tomando decisiones que cambian la vida de la gente y por tanto debo, de acuerdo con los estándares internacionales, aguantar. Mi vida es pública, tengo que aguantar más en términos de privacidad. Es decir, hay una serie de cosas diferentes. Así yo soy el celador de mi edificio que se llama Francisco Díaz y alguien llega a atacarlo a él, que además tiene 5. Ahí hay formas los jueces saben ya que tienen mecanismos de nivelar eso. Y de alguna u otra forma tenemos que hacer que eso pase a las redes sociales. La gente quisiera que nadie se insultara, la gente quisiera que eso fuera un valle de rosas, pero no, las redes sociales son un reflejo de la vida. Y la gente tiene derecho a insultar a sus mandatarios. Tiene derecho
a decir groserías, tiene derecho a desearles el mal. Lo que no tiene derecho es a ordenar que mueran, a tener comportamientos racistas, a tener xenofobia, a tener violencia de género, etc. Entonces, ahí hay unos temas que ya hay estándares internacionales que uno debería poder relajar, pero como te digo, depende mucho de quién lo dice, cómo lo dice, a quién lo dice. Y por eso los diferentes discursos importan. Si estás en medio de unas elecciones, el tipo de moderación de contenido que puedes hacer es diferente a si no estás en medio de unas elecciones. Cuando hablas con una población vulnerable, población LGBTI, mujeres, etcétera, no es lo mismo, digamos, tu forma de discurso, así eres un hombre blanco. Tienes que aguantar más. ¿Por qué? Pues porque tienes una posición de privilegio que tendrá que suponer que te aguantas más. Y eso, convertirlo en normas de aplicación a rajatabla es muy difícil. Y es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Porque de lo contrario, vamos a perder un espacio de libertad de expresión que ha sido muy importante. Es un espacio donde no podemos ver solamente lo malo, no podemos decir esto es un antro, son baños públicos. Sí, es cierto, pero por otro lado, ha sido lo que ha permitido movimientos sociales, destapar grandes problemas, crear negocios, hacer que otros. Entonces, como que me parece que también tenemos que moderar esa idea de que se vuelva un jardín de rosas, que no lo va a hacer, todo jardín de rosas tiene espinas. Me hiciste, Adicionalmente, me hiciste acordar de un trino que decía, lo mejor del Internet es que todo el mundo puede hablar. Y lo peor de Internet es que es que todo el todo el mundo puede mundo hablar. puede hablar. Sí, lo había visto, sí, sí, es tal cual, ese es el problema, lo vamos a manejar los próximos años, se viene, o sea, Trump nos hizo el favor de poner eso sobre la tapete y va a haber regulación. ¿Cómo va a ser? Eso no lo sabemos, competencia, regulaciones dirigidas, de hecho ya existe, Nicaragua o por ejemplo, Venezuela tienen normas que prohíben que tú hables mal de los gobernantes por Lo honra y cual buen nombre. es deseable, pues, no lo sé. Imagínate. Entonces, claro, Venezuela y Nicaragua, ¿por qué? Entonces, y aquí ha habido varios intentos de normas pues que protejan la honra y el buen nombre de los políticos. Y uno ahí dice, a ver, ya existen normas de buen nombre, pero realmente son sobre todo aplicables al ciudadano y ciudadana común y corriente. Los políticos tienen que aguantar más porque son políticos, porque se meten a una vida pública en la que tienen que aguantar que la gente los insulte porque para eso fueron elegidos. No para que sean insultados, pero para tomar decisiones que a la gente puede no gustarle y tienen derecho a quejarse. Entonces, ese es por un lado. Y el otro que tú tocas es muy, muy importante, es el tema económico. Tienes ya poderes muy grandes que generan una cantidad de distorsiones muy importantes. O sea, si miraba el otro día unos mapas y decían que Facebook, si fuera un país, tendría el PIB más grande que Alemania. Eso es impresionante. Es Imagínate. muy, o sea, en términos de usuarios son billones de personas. Entonces, no es menor contra quién vas, ¿verdad? A qué es lo que quieres regular y cómo lo vas a regular. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos hacer, pero en países como Colombia estamos destinados a mirar lo que van a hacer otros, ¿no? Porque no somos un mercado suficientemente fuerte para generar. La única sería unirnos en América Latina, pero eso requiere procesos de trabajo conjunto para hacer regulaciones. Hay algunos intentos chiquitos por ejemplo, de las autoridades de protección de datos, de generar redes en América Latina, pero realmente las que logran hacer más son las europeas. Eso hay que reconocer. Y pues se viene una discusión muy grande con los medios, ¿no? Lo viste en Australia, estaba por Europa, ahorita Australia y muy pronto va a ser Canadá, con una disputa que a mi modo de ver se está presentando muy en blanco y negro, que tiene matices mucho más detrás de eso. Y esa es otra regulación que vamos a ver venir. Y el último tema es el de la protección de datos, porque digamos, yo siento que como en muchos otros temas también hay una satanización y es
es un asunto que es muy importante, del cual hay que tener una buena alfabetización por parte del público para que podamos tomar buenas decisiones. Pero digamos que yo lo que observo es que en el momento desde que el ser humano vive en comunidad, que es desde siempre, hemos dependido de compartir cierta información con nuestro entorno para poder interactuar. Entonces, si yo voy a pedir un domicilio, yo llamo a Cocorico, pues yo al mensajero le tengo que dar la dirección de mi casa para que me traiga el pollo, porque si no el tipo, pues la cosa no va a funcionar. Una plataforma como Waze, que es tan útil para muchas personas, pues depende de que muchos usuarios estén compartiendo su ubicación en tiempo real para que el algoritmo sepa qué tan rápido se está moviendo la gente, por qué vías y cómo sugerirle la ruta ideal a las personas. Y bueno, ejemplos podemos dar muchos, pero también podemos dar ejemplos de lo otro, ¿cierto? Leía un artículo aterrador donde decía, Google puede recoger todos los datos de cómo uso yo mi mouse y puede detectar cuál es mi grado de precisión en el uso del mouse, y eventualmente se va a dar cuenta de que yo dentro de unos años voy a empezar a ser menos hábil con el mouse, ¿cierto? Lo cual es un indicio de que yo voy a tener Parkinson. Y Google se va a enterar de que yo voy a tener Parkinson mucho antes de que yo empiece a notar los síntomas y mucho antes de que yo consulte a mi médico. Y Google no tiene la obligación de contarme eso a mí, pero Google sí tiene la potestad de venderle esos datos a mi seguro médico, que me puede cobrar un premium por darme una protección contra el Parkinson usando esa información privilegiada. Entonces, digamos que hay dos caras de esa moneda con respecto a la protección de los datos personales. Volvamos a tu dictadura. ¿Qué le aconsejarías tú a los ciudadanos de tu imperio de cómo deben manejar el tema de los datos personales? Eso es bastante complejo, porque de alguna manera todos tus ejemplos son muy buenos, pero también mezclan peras con manzanas, ¿no? Ujú. Em, Uno cuando mira una red social tiene que mirar al menos tres capas diferentes. Una es la información que yo le doy porque soy consciente de que se la doy, ejemplo, el perfil, ¿no? Yo le digo que soy Carolina Botero o le digo que soy la más bella, porque en Twitter no tengo por qué darle mi nombre, puedo decir la más bella o Carolina Botero. Y doy otra serie de datos, ¿sí? Seguramente mi edad, el país donde estoy, si soy abogado, o sea, un perfil que monto, mi foto, todo eso lo doy Fecha de voluntariamente. nacimiento. Fecha de nacimiento, exacto. Todo eso que está en el perfil, yo lo entrego voluntariamente y es como lo dices a Pues Rappi, ni le tan digo, voluntario, no porque me siento. si no lo das no te abren cuenta. De acuerdo, pero entonces, digamos, en la medida en que es un servicio privado, tampoco estoy obligada. Por ejemplo, frente al Estado estoy obligada. O sea, el registro civil no es si quieres o no. Ok. Y es un poco la Ok. diferencia que hay. Por eso yo siempre digo que uno no puede comparar cuando a ti te dicen coronar, no, pero ¿y cuál es el problema si usted se las da a Facebook? ¿Por qué no se la va a dar el Estado? Es que un momentico. Una cosa, por mucho que sea, una cosa es el Estado, otra es los privados. Entonces, en términos de los privados, igual yo puedo no usar Facebook. Claro, puede que sea una paria en mi familia, yo qué sé, pero podrían usar. Entonces, los entrego, pero digamos, soy consciente de alguna forma que lo hago porque me los piden y yo lleno. Eso es un nivel de datos que entrego. Otro nivel de datos que entrego es algo así como lo que ellos necesitan para funcionar y lo toman. Entonces, todo eso que se da porque a qué horas tuiteo, desde dónde tuiteo, los datos que ellos infieren de mis actividades. Y el tercero del uso de su servicio, perdóname. Y el tercero es los datos que yo publico, de los cuales ellos también pueden tomar información. A mi modo de ver, cuando yo publico datos, utilizar protecciones de protección de datos en esa capa de lo que yo pongo, no deberíamos hacerlo. Hay ocasiones que lo justifico, pero en términos general no deberíamos hacerlo. Es decir, llegaríamos al extremo de decir que yo no puedo hablar de Juan Sebastián Aragón en Twitter porque tú ya estás harta de que yo hable de ti y vas y dices, por protección de datos ya no puedo volver a usar mi nombre. No, eso no. O sea, en términos públicos, eso no es protección de datos. Y eso debería ser libre, pero hay gente que pide que allí haya moderación por protección de datos y yo digo, no, eso no. La protección de datos está en estos dos niveles. Y si te das cuenta, tiene niveles diferentes.
mi perfil y lo que yo le entrego conscientemente, llamémoslo así, como que sé que se lo di, tiene que guardarlo. Esto que él deriva de lo que yo le entrego es una pelotera, porque Google o cualquier intermediario va a sostener que esos datos no son míos, sino son de ellos porque los infieren. Y uno queda con, espera un momentico, porque es que ahí es donde me perfilaron y donde podrían saber si tengo Parkinson con un agravante. No están seguros de que tengo Parkinson. Es un Nunca lo van. ejemplo. Y eso pudiera ser por otro motivo y termina pasando que te van a cargar algo de pronto con que haya un error, con que hayan dos. Ya hay un problema muy grave, porque eso no es transparente y tú nunca te vas a enterar. Que es un poco esos problemas del algoritmo cuando no es transparente. Pero esa franja es problemática a morir y va a haber un montón de líos con eso. De hecho, si lo miras en Waze, es eso de que entonces puede llegar la policía y decir, Carolina usa Waze. Porque usted no, yo quiero saber dónde estuvo el año pasado. Deme el mapa de todo. ¿Y qué hace Waze? ¿Entrega o no entrega? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice? ¿Tiene que informarme? Pero es que ahí abres otra carpeta, porque es muy distinto cuando yo digo, yo quiero que la policía se entere dónde estuve yo el año pasado, pero también está la pregunta de, ¿queremos saber dónde está el violador de niños que anda suelto por tal barrio? Pero lo que pasa es que la ley tiene que generar formas, tiene que abrir, digamos, no legisla para los buenos o los malos, legisla con hipótesis genéricas, ¿no? Mm. Entonces, uno esperaría que sea solo para los violadores, pero las veces en que esas potestades son abusadas son muchas. Y eso, Colombia tiene la historia del abuso a esas normas. Entonces, yo no digo que no se use, lo que digo es dónde estamos discutiendo, si lo van a usar, cómo lo van a usar, cuáles son los controles, quién lo puede, cómo se hace. Esas discusiones en Colombia están muy retrasadas. Carolina, Y eso ayuda a generar problemas de abuso. sé que tenemos limitaciones de tiempo, Sí. pero entonces quiero pues, decir que espero que este sea el primer capítulo de muchas conversaciones contigo, porque siento que esto es de gran interés para mí y para la gente que nos está viendo. Y ya para despedirnos y para cerrar este episodio, quisiera pedirte una recomendación literaria. ¿Qué te gustaría a ti que en este momento la gente estuviera leyendo? Puede estar asociado a este tema o a cualquier interés particular artístico, científico, social, de cualquier índole. Un libro que tú dijeras, hombre, léanse esto. El enemigo conoce el sistema. Es un libro de Marta Peirano. Marta Peirano es una periodista de tecnología española que que hace unos análisis muy incisivos y muy interesantes sobre tecnología. Y su último libro se llama El enemigo conoce el sistema. Bueno, fantástica recomendación. Carolina, es un placer, como siempre, conversar contigo y espero que tengamos el placer de contar con tu compañía en otros episodios de Filosóficamente Liberal. Sin duda, nos volvemos a ver. Hasta la próxima. Hasta luego.